Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Regresando con Andrés Carrión, el programa que entrevista a quienes hacen noticia. Son las 17:06. Vamos a presentar nuestra primera entrevista de esta tarde. Atención a esta información que tenemos aquí sobre nuestra mesa de trabajo. Cerca de 1.500 trabajadores protestan en Babahoyo. En la ex hacienda La Clementina de la parroquia La Unión se vivió esta mañana un ambiente de manifestación y protesta. Cerca de 1.500 trabajadores se declararon en paro general para denunciar supuestas irregularidades en contra de sus derechos. Además, rechazaron la labor de los dirigentes que están al frente de la cooperativa de la producción y comercialización La Clementina por un supuesto mal manejo de los recursos de la cooperativa. Se ha registrado entonces un plantón y una protesta por parte de los trabajadores de esta hacienda que en un momento dado perteneció al abogado Álvaro Novoa Pontón. Y está con nosotros ya a esta hora el economista Ramiro González. Ramiro González, como ustedes conocen, fue ministro de Industrias y Productividad y es el actual director nacional del partido Avanza. Y le hemos pedido que nos acompañe para revisar algunos aspectos de lo que ocurre a esta hora en el país. Economista, bienvenido. Gracias por atender este diálogo, esta opción de conversar con nuestra audiencia en todo el Ecuador. La primera pregunta que quisiera conocer es, ¿por qué ustedes no apoyan el paro nacional del 13 de agosto? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés, es un gusto estar aquí conversando con usted y con los amigos oyentes. Bueno, nuestro partido se reunió el día sábado, viernes y sábado en Bahía de Caracas, en su Consejo Ejecutivo Nacional. Estuvieron representados ahí alcaldes, prefectos, asambleístas y obviamente la directiva del partido. Y ahí analizamos con profundidad los temas más acuciantes del país y decidimos nosotros presentarle al país lo que llamamos la Declaración de Bahía para el Diálogo Nacional. Nosotros pensamos que estamos todavía a tiempo de evitar una confrontación mayor en el país y que podamos realmente buscar un camino que permita superar la crisis económica y política que vive la nación. Nosotros respetamos como los que más los pronunciamientos que han hecho la CONAIE y el FUT en el paro nacional. Es más, nosotros siempre estaremos apoyando la posibilidad que ellos puedan realizar esas manifestaciones, porque así es la democracia. Pero nosotros hemos presentado al país este documento que pensamos que puede servir para un poco encauzar el diálogo que el país necesita para salir de la crisis. Este anuncio de un paro convocado por el Frente Unitario de los Trabajadores, el levantamiento indígena que ha sido anunciado por la CONAIE, ¿cree usted que es una proclama, un llamado, un pronunciamiento extremo, que todavía hay en el camino algunas opciones de solución, de arreglo, de acuerdo? Yo creo, Andrés, que todavía hay posibilidad de un diálogo, pero siempre y cuando las dos partes nos pongamos a dialogar, tanto el señor presidente de la República como el resto de los ciudadanos de este país, pero con una agenda, una pequeña agenda que nos permita ir incluso midiendo los éxitos o no del diálogo. Claro. Pero nos decimos sí, vamos a dialogar, pero nos hemos pasado discutiendo con quién quieren y quién no quiere. Pero los temas de fondo, y se nos está pasando el tiempo, estamos acabando julio, ya estamos 7 meses de este año, estamos 5 meses del segundo semestre donde realmente se va a sentir los efectos de la crisis, y entonces nosotros responsablemente estamos planteando unos 16 puntos que realmente yo pienso que pueden ayudar. No estamos aquí en estos puntos ni calificando ni dando nuestra opinión, sino creemos que son los puntos de los diálogos para que nos sentemos a ver cómo resolvemos esos puntos. Ahora, pero yo le he señalado que esta es un planteamiento, una propuesta extrema la que han formulado las organizaciones sociales que hemos mencionado. Sin embargo, del otro lado no hay ninguna señal, ninguna manifestación. Por eso mismo se dan estas cuestiones extremas, porque no hay una voluntad de un diálogo efectivo.
Se nombró incluso un vocero del diálogo, pero hasta ahora nada. Entonces, obviamente hay organizaciones sociales que dicen, ya no hay cómo hacerlo. Nosotros pensamos que sí hay todavía y por eso hemos redactado este documento, Andrés, que uno de los primeros puntos, por ejemplo, es el fortalecimiento del sistema democrático para impedir que se pretenda desestabilizar la institucionalidad del país, que todo el mundo lo ha dicho. Claro. Pero esto queremos dejarlo por escrito nosotros, diciendo, no hay posibilidad alguna de resolver una crisis si no es dentro de la democracia. El segundo punto es debatir el código de la democracia para asegurar procesos eleccionarios transparentes y con la mayor participación ciudadana. Analizar desde ahora las ventajas y desventajas de la utilización del sistema electrónico de votación para futuras elecciones. Nosotros pensamos que eso es fundamental, Andrés, si se va a cambiar el método de asignación de escaños, que lo hagamos desde ahora para ponernos de acuerdo, ver cuál es el mejor método. Si es que el sistema electoral electrónico es lo mejor, bueno, veamos desde ahora cómo vamos a hacer las auditorías, cómo vamos a qué software se lo va a utilizar, es decir, para que todos lleguemos tranquilos al proceso electoral y no tengamos altercados de último momento que vayan a alterar los resultados. Ahí es fundamental, economista, el tema de la conformación, de la estructura del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto. Porque todas estas aspiraciones, que sin duda son más técnicas, si usted quiere, pueden resolverse, en fin, pero la estructura, la conformación del Consejo. Por eso hemos dicho, debatir el código de la democracia. Ya está. ¿No? Pero sí nos interesa también esto porque ya se oye decir que se va a hacer, bueno, analicemos, no tenemos miedo a la tecnología, pero hagámoslo desde ahora con tiempo para todos estar de acuerdo y todos coincidir en que ese es un mecanismo idóneo para contar los votos. Porque la tecnología no es mala, no es mala, pero quienes están atrás de la tecnología es el problema. Claro. Buscar acuerdos tendientes a respetar la Constitución Política de la República. Nos dijeron que la Constitución fue hecha para 300 años, que ha sido la Constitución más avanzada de América Latina. Bueno, respetémosla. Pongámonos de acuerdo en que no la vamos a manosear para cosas coyunturales, ¿no es cierto? Bueno, este es un llamado de lado y lado. De lado y lado. Más aquellos que están promoviendo las enmiendas constitucionales, supongo. ¿No? Tanto las enmiendas como aquellos que quieren hacer otra constitución. Entonces, hay que analicémoslo y digamos, vamos a respetar la constitución que tenemos ahora. Y veamos en el futuro, démosle un poquito de aire a la Constitución para ver si efectivamente necesita los cambios o no. Buscar reunirse con los sectores productivos, esto es lo que nos importa mucho también, artesanos, microempresarios, pequeños y medianos y grandes productores, donde se discutan medidas tendientes a la recuperación del aparato productivo para precautelar los puestos de trabajo en las unidades productivas y mantener el poder adquisitivo de los salarios. Fundamental, estamos viendo que hay obviamente un decrecimiento de la actividad económica, incluso se ha dicho que vamos a decrecer este año en el crecimiento del PIB. Entonces nos gustaría ver cómo podemos frenar aquello para que no sea de tan fuerte impacto y no tengamos los niveles de desempleo de los que cogió el gobierno en el 2006. Entonces todo el esfuerzo que se hizo antes puede abortar por no tomar medidas adecuadas este momento. Pero aquí también es preciso señalar que la responsabilidad en un altísimo porcentaje lo tiene el sector oficial. La preocupación va en dirección o en el sentido del excesivo gasto público. Claro, a eso vamos. Es el siguiente punto. Eso vamos. Mire cómo ya me adelanto yo a la es un poquito más adelante, pero establecer parámetros que den confianza al empresario para que se incentive la inversión, sobre todo buscar la estabilidad jurídica para lograr este propósito. Andrés, no hacer un acuerdo solo para este año y medio, hacer un acuerdo las fuerzas políticas a 6 años, para que los inversionistas sepan que el gobierno que venga no va a topar los temas impositivos, no va a tomar los temas del COPS, es decir, que se lo mantenga así y que demos certezas al empresario para que comience a invertir desde ahora. Establecer en forma urgente políticas que se reactiven las líneas de crédito del sistema financiero, tanto público como privado. Usted ha analizado y ha visto los analistas económicos que dicen que está parado el crédito tanto en el sector público como el privado. Si a esto le vamos metiendo más leña, la economía se va a destrozar. Discutir sobre los niveles de endeudamiento y las necesidades de financiamiento. Fundamental que nos vean a sí mismo con un plan de mediano plazo los organismos internacionales. En el Ecuador se pusieron de acuerdo, hay este déficit y piensan que se va a financiar con esto. Hasta para que nos tengan confianza y nos den créditos más baratos y no vean que solo es de un lado para un año nomás y quién sabe si viene otro gobierno qué va a pasar, no van a reconocer la deuda, que nos pongamos de acuerdo.
Buscar incentivos para desarrollar el sector inmobiliario. Una de las preocupaciones del presidente ha sido que la parte inmobiliaria, la parte de la construcción, la plusvalía, etcétera. Bueno, dediquemos programas masivos de vivienda popular para hacer propietarios y no arrendatarios. El propio presidente ya planteó un mecanismo, viviendas de hasta $60,000, pero no le están metiendo todo el ñeque necesario, el impulso que se necesita para cambiar eso. Si hacemos más propietarios, Andrés, estamos redistribuyendo el ingreso de una forma eficiente. Discutir una auténtica política de desarrollo del sector agrícola y agroindustrial. Básico, no hemos logrado cambiar los niveles de productividad y competitividad en el sector agropecuario. Pongámonos de una vez por todas de acuerdo qué vamos a hacer con eso. Que no nos coja que hemos peleado 6 años por la fiebre aftosa y que cuando nos liberan tengamos que importar ganado. Eso no nos puede seguir pasando. Buscar el sostenimiento de los fondos de pensiones, tanto del IES, ISFA, ISPOL. Porque siempre tenemos, ¿no es cierto? El ISFA está preocupado por su fondo de pensiones, el ISPA está preocupado, el IES está preocupado. Bueno, sentémonos a ver cómo le damos sostenibilidad. Si el gobierno dice que el 40% es un subsidio, bueno, busquemos un financiamiento para ese 40%, pero dialoguemos, pero no dejemos los huecos y las cosas que generan malestar ciudadano. Los jubilados con justa razón están reclamando de que ese fondo no puede quedarse descubierto con un 40%. Entonces hay que discutir esos temas. Discutir la forma de financiar el acceso universal a la salud y buscar la eficiencia de la infraestructura hospitalaria existente. Nos dicen que en el sector primario de salud se queda el 80% de las enfermedades. Bueno, involucremos al sector privado, pero no saquemos leyes que van en contra de eso. Busquemos, dialoguemos con los médicos para ver cómo enfrentamos con éxito cubrir casi este 80% de las patologías que nos pueden dar buenos resultados. Nosotros aquí mismo lo analizamos, hemos planteado la administradora de fondos de salud para que el Ministerio de Salud se quede como órgano rector, pero que no sea prestador, y que los hospitales vengan a ser prestadores, pero de gran administradora de fondos para que sean eficientes. Proponer mecanismos para la sostenibilidad del sistema educativo. Se ha hecho gran esfuerzo en el tema de infraestructura, pero tenemos que ver también ya la investigación que esté vinculada a los sectores productivos, implementación de nuevas tecnologías. Economista, el tema de los derechos, de las libertades, de las garantías. Está aquí. Discutir la actual ley de herencia para proponer enmiendas que evite elevación fiscal. Nosotros pensamos que la actual ley es buena. Si hay puertas por donde están yendo los evasores, ajustémoslo y demos confianza a la seguridad. No hay más que eso. Dialogar para lograr una auténtica descentralización de los territorios. Esto es fundamental. Y fortalecer la acción de juntas parroquiales, municipios y gobiernos provinciales de tal forma que no se interfiera en la autonomía de los gobiernos locales. Que si quieren ellos descentralizar acciones, ¿no es cierto?, que se les dé los recursos necesarios a tiempo y que no haya esta pretendida cámbiese de camiseta para ver si le doy los fondos. Claro. Eso no es democrático. Se habla de los cocha de retazos, etcétera, pero se anda viendo qué alcaldes se viran al otro lado. Eso no es democrático. Hay que respetar la voluntad popular, hay que respetar a los alcaldes que fueron elegidos por distintos partidos, pero que no los chantajemos con ese tipo de cosas. Analizar en profundidad para establecer un tamaño adecuado del Estado. No estamos calificándolo ni de grande ni de pequeño, pero dialoguemos. Ahí está la tesis, lo que les dije hace un momento. Exacto. Reducción del gasto público. Exacto, ¿no es cierto? Veamos si necesitamos más profesores o más médicos, pero veamos si no necesitamos el Ministerio de la Felicidad, si no necesitamos los superministerios. Veamos, dialoguemos sobre eso y vemos cómo lo vamos a sostener si ya los niveles de endeudamiento han llegado a un techo. Venta inmediata de los activos en el sector público, con políticas transparentes y eficientes como mecanismo para buscar ingresos para el fisco. La semana pasada volvieron a pasar los bienes de la UGD al Banco Central nuevamente, por segunda ocasión, y no se ha podido vender esos bienes. Y hay un montón de dinero ahí que pueden servir para esta crisis justamente y no seguirnos endeudando. Analizar la ley de Galápagos tendiente a que existe un equilibrio entre la preservación de la naturaleza y el desarrollo de los seres humanos que viven en la isla. Estemos a dialogar, no impongamos una ley, hablemos con los colonos, veamos cómo podemos hacer una verdadera ley, que ellos mismos se encarguen de la preservación de la naturaleza, pero sin atentar también contra sus derechos. Diseño de políticas de seguridad ciudadana permanentes para que la población se sienta protegida y pueda desarrollar con éxito y sin temores sus actividades diarias. Tener políticas de Estado de seguridad.
Y finalmente, garantizar el derecho constitucional a la privacidad de los ciudadanos que utilizan nuevas tecnologías, especialmente para su comunicación, y transparentar los mecanismos utilizados por el Estado para la interferencia de comunicación en caso de procesos judiciales. Mire, esta podría ser una especie de plataforma. Exacto, de guía para provocar un diálogo. El gran acuerdo nacional que se ha mencionado, ¿no? Pero hay temas sustanciales que me parece que hay que considerar. El tema, por ejemplo, de preservar el dólar como moneda de circulación nacional. Claro. Eso tenemos que hacer todos los esfuerzos, ¿verdad? Exacto. El tema de la justicia, Ramiro. O sea, lograr que haya una justicia en la cual se pueda confiar y sobre la cual pueda haber absoluta independencia y autonomía. Es fundamental. El tema de la libertad, los derechos, me parece que es fundamental. Y yo diría también, en estas circunstancias, el estilo. A mí me parece que hay que bajar los tonos del enfrentamiento, de la discusión, del debate. Andrés, a nosotros nos parece, este fin de semana, acudimos a un round. ¿Quién gritaba más? En la celebración de Guayaquil. ¿Quién está ganando? ¿Está ganando el país con eso? No va a ganar el país con eso. Lo que nosotros queremos es que nos sentemos, quién sabe, si seguimos peleando el presidente nos gane. Porque tiene herramientas, él es peleador, él tiene su carácter. Pero si lo sentamos al presidente y nos sentamos a dialogar, aquí el que va a ganar es el país, no va a ganar los figuretis. Ahora, no van a ganar nadie de ellos. ¿Quiénes deben ser los actores de esto? Porque a mí me parece que puede haber un debate, una discusión en los sectores sociales, ciudadanos, comunitarios, como quiera llamarse, pónganle ustedes en términos de base. Y también hay otro escenario que es el ámbito político, ¿verdad? Por ejemplo, en los actores políticos, ¿usted cree que podría provocarse un encuentro con los socialcristianos, con Sociedad Patriótica, con MPD, con ustedes, con el otro, con el otro? Nosotros estamos mandando, Andrés, este documento a todos los partidos políticos y movimientos, estamos mandando a la Asamblea, al señor presidente de la República, a las cámaras de la producción, hemos mandado ya esta tarde también. Es decir, queremos que, digamos, mira, de esto nos interesa estos temas, sentémonos a dialogar. Habrán temas que a unos sectores les interese menos que a otros, pero y como usted bien ha manifestado dos temas, enriquezcamos este documento, pero tengamos ya un documento base para sentarnos, ya no seguir diciendo sí queremos dialogar pero no sabemos con quién o no sabemos qué hacer o qué temas tratar. Pero es que por eso hay varios, digamos, niveles de la discusión, del diálogo. Una es los partidos políticos, las estructuras políticas, movimientos y partidos políticos legalmente reconocidos, por ejemplo. ¿Pero usted cree que hay espacio para que eso pueda ocurrir? Yo creo que sí. ¿Usted cree que, por ejemplo, usted podría hablar con Alianza País para provocar una cercanía? Andrés, es que si estamos planteando, tenemos que abrir las posibilidades. Pero ¿cómo va a hablar con Alianza País? Si Alianza País ha resuelto, por ejemplo, trasladar a su embajador de las Naciones Unidas para que asuma la Cancillería y a su canciller para que vaya a reclutar, para que vaya a convocar, para que vaya a motivar brigadas, células, como quiera. A mí me parece, Andrés, que no se está entendiendo bien el problema de fondo. No se trata de llenar la plaza grande o no llenarla. Claro. Los políticos sabemos cómo se llenan las plazas. Claro. ¿No es cierto? Entonces ya no nos engañemos, ya no nos pisemos la manguera entre bomberos, como se dice. Tratemos de ver los problemas de fondo del país. Démosle una oportunidad a este país de verlo a mediano plazo, por lo menos. Pero por eso, en vez de agotar, de gastar energías provocando estos reclutamientos, o como quiera llamarse, mejor sentarse. Exacto. Exactamente. En esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Exacto. Elimina esto, aumenta esto, o sea, esas cosas. Pero fíjese cómo se desgasta el país en estas enfrentamientos. Exactamente, y por eso nosotros queremos un poco con ese documento tratar de bajar las aguas y decir, bueno, oye, aquí lo único que está perdiendo es el país, porque es muy, muy rentable en el corto plazo gritar y es muy rentable estar en la plataforma de los medios, y el país a mediano plazo, si se agudiza el tema económico, la economía, me parece, es un problema muy serio. ¿Quién nos va a responder por eso? Y nadie, salvo algunos pronunciamientos que yo he visto de algunos más bien analistas económicos, el país político no atiende el tema económico. Por eso mismo nosotros hemos planteado como fundamental el tema económico, Andrés. Porque si queremos seguir teniendo país para seguir participando en procesos eleccionarios, hay que tener un país viable, pues. Claro. Porque si se nos cae la dolarización, no durarán, presidente, 6 meses. Porque se caerán por la inestabilidad económica. Entonces hay que verlo al país con reposo, con tranquilidad, como digo, con una visión de mediano y largo plazo.
este tema del sobreendeudamiento, este tema del excesivo gasto público, el nivel de crecimiento que prácticamente podríamos entrar en un nivel de recesión de la economía, las dificultades de empleo que eso provoca, los desajustes sociales. Esos son los problemas fundamentales del país, Andrés. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Y esperemos, ojalá tengamos oído en algunos sectores. Por lo menos nosotros estamos con la conciencia tranquila de haber hecho un análisis profundo en esa hermosa ciudad de Bahía. Estuvimos 2 días trabajando ahí, analizando punto por punto con alcaldes, con prefectos, con los directivos nacionales, viendo cuáles son los problemas que generan focos infecciosos para generar malestar. Y ahí los resumimos en estos 16 Pero no hay puntos. Señales del lado oficial, economista, y le insisto en esto, porque ahora que usted menciona que ha hablado con sus jefes parroquiales, con los alcaldes, con los prefectos de su partido, ahora hemos visto que el presidente también ha convocado a esos sectores que son afines, cercanos al régimen. Claro. Entonces, es enfrentar unos con otros, claro. No es bajar las tensiones. Yo aspiro, Andrés, que por el bien del país, que bajemos un poquito el tono y que nos pongamos a dialogar. De la pelea, el único que va a salir perjudicado es el pueblo ecuatoriano. Y algún rato habrá que pasar la factura, porque se les está advirtiendo de la posibilidad de que se incremente esa crisis, de que se profundice esa crisis económica y que vaya a haber desempleo, que gran parte de la clase pobre que se hizo clase media al tener su casita, su carro, ahora regrese a los niveles de pobreza anteriores. Ese tipo de cosas hay que pensarlo muy profundamente, porque eso puede generar mucha inestabilidad política. Ahora, y la posibilidad de que este paro nacional y este levantamiento indígena sea una opción para que esto que usted ha planteado y ha trabajado su partido pueda ser un remesón, ¿no le parece que es conveniente? Sí, porque es una expresión democrática, nadie puede negarlo. Es una expresión democrática. Andrés, acuérdese usted, antes cuando había una huelga del fútbol, había la plataforma de lucha. Plataforma se usaba. Pero ahora todavía no la tenemos. Entonces ojalá pueda servir esto para un poco dialogar y conversar con todos los sectores. Pero ¿y por qué no apoyar el paro para provocar este remesón que yo le digo? Bueno, mire, nosotros obviamente, como le digo, respetamos el tema, ¿no? El partido no se pronunció ni por apoyo ni por no apoyo. Nosotros respetamos y además debemos garantizar de que los sectores sociales puedan pronunciarse. Además que no le corresponde mucho, ¿no? A una instancia política, a un partido. Exacto. Porque lo otro es más bien una expresión de otro orden, gremial. Y dejar que la ciudadanía se exprese, así como la ciudadanía tiene todo el derecho de expresarse en las calles y todo. Está muy bien. Acuérdese usted, Andrés, cuando tuvimos el problema con Lucio Gutiérrez, Paco Moncayo, yo era alcalde y prefecto, y nosotros estuvimos al frente de eso, pero llegó un momento en que la ciudadanía nos dijo, esto es un movimiento ciudadano, ustedes a segundo plano. Y así lo hicimos, por respeto a las manifestaciones ciudadanas. Y eso es lo que estamos diciendo. Nosotros respetaremos como lo más el pronunciamiento del 13. Y ojalá sirva para sentarnos a dialogar y no para profundizar más diferencias. Ramiro, usted estuvo muy cercano en esta última parte de su colaboración, de su gestión en el gobierno con los sectores productivos. ¿Cómo los ve ahora? Porque me parece que hay divisiones naturalmente respecto al paro y como que el tema económico y las opciones de inversión y de emprendimiento también están con dificultad. ¿Cómo ves yo he hablado con algunos de los sectores y realmente están muy preocupados porque se ha roto el diálogo, cuando se ha querido hablar no se ha cumplido con la palabra, y eso obviamente dicen ellos, oye, nosotros podemos aguantar a nuestros asociados, pero más allá de eso ya no se puede, porque hay un verdadero malestar y una verdadera preocupación de que la economía pueda irse al suelo. Entonces, obviamente, lo necesario, hoy día vi que la señora ministra Natalie Celi ha hecho una convocatoria a algunos empresarios en la Cámara de la Pequeña Industria. ¡Qué bueno! Eso es lo que hay que hacer. Pero que le pase rápido el informe al presidente para que el sábado diga, ahí se hizo un acuerdo, ahí se avanzó en esto. Claro, porque puede ser que la ministra Celi llegue a acuerdos y se bajen las tensiones, viene el sábado y le complican otra vez las cosas. Bien, vamos a ver qué ocurre. Muchísimas gracias por su visita. Andrés, y por le dejo informe, esta plataforma, Declaración de Bahía. Así es. Bahía, la preciosa, única. La única. No tiene copia. No tiene copia. Muchísimas gracias a Ramiro González, ex ministro de Industrias y Productividad, director nacional de Avanza. En un instante, el ministro del Trabajo, Carlos Mars Carrasco. Seguimos informando.